Hola a todos, mi nombre es Vanessa Banto, les doy la bienvenida a este taller de química general en el que vamos a resolver dos ejercicios de calorimetría. El primer ejercicio nos dice lo siguiente: a una muestra de agua de 23,4 grados en un calorímetro de presión constante y de capacidad calorífica insignificante se agrega una pieza de aluminio de 12,1 gramos cuya temperatura es de 81,7 grados Celsius. Si la temperatura final del agua es de 24,9 grados, calcule la masa del agua en el calorímetro. Lo primero que nos están indicando es que la temperatura inicial a la que se encuentra el agua es igual a 23,4 grados Celsius. Además nos dicen que se encuentra en un calorímetro de presión constante. Los calorímetros de presión constante se asemejan a un vaso que se encuentra sellado, en cuyo interior se encuentra el agua junto con la muestra, además de que se permite el ingreso de un termómetro, el cual va a medir la temperatura final del agua, y de un agitador. Este sistema se considera un sistema aislado, es decir, no hay intercambio de calor entre el sistema y los alrededores, por lo tanto, el calor total del sistema va a ser igual a cero, porque el calor absorbido es igual al calor cedido, pero en sentido contrario, es decir, negativo. Además, me dicen que la capacidad calorífica es insignificante. Nosotros sabemos que el calor es igual a la capacidad calorífica por la variación de la temperatura. Si yo tengo una capacidad calorífica muy pequeña, eso implica que el calor también sea muy pequeño. Entonces, si tengo una capacidad calorífica insignificante, el calor también va a ser insignificante. Entonces, podemos decir que el calor del calorímetro tiende a cero. Además, en los datos nos dicen que la masa que yo agrego de aluminio es igual a 12,1 gramos y que esa temperatura inicial a la que yo agregué ese aluminio se encontraba a 81,7 grados y que la temperatura final que mido del agua es igual a 24,9 grados. Esta temperatura final no es únicamente la temperatura del agua, ya que esta temperatura se mide en el equilibrio. Por lo tanto, también corresponde a la temperatura final del aluminio. Yo sé además que el calor del sistema aislado que yo estoy trabajando viene dado por el calor del agua que se encuentra dentro del calorímetro más el calor del aluminio, sea cedido o absorbido, más el calor del propio calorímetro. Como vimos anteriormente, el calor del calorímetro tiende a ser cero, ya que tiene una capacidad calorífica muy insignificante, y además sé que el calor del sistema es igual a cero. Si el calor del sistema es igual a cero y 0 es igual al calor del agua más el calor del aluminio, yo tengo la relación de que el calor del agua es igual a menos el calor del aluminio. Y aquí se cumple que el calor absorbido es igual al calor cedido, pero con signo negativo, ya que el agua es la que absorbe calor al tener menor temperatura que el aluminio. Por lo tanto, el calor va desde el aluminio al agua, siempre del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Entonces, el calor del agua viene dada por la masa del agua, por el calor específico del agua, por la variación de temperatura que sufre el agua. Eso lo tengo que igualar con menos el calor del aluminio, y el calor del aluminio viene dada por la masa del aluminio, por el calor específico del aluminio, por la variación de temperatura que sufre el aluminio. Entonces, la masa del agua no la sé, por lo tanto viene a ser una incógnita. El calor específico del agua es 4,184 joules partido gramo grado Celsius. Esos son valores que vienen tabulados, simplemente hay que buscarlos. Y la variación de temperatura que sufre el agua sería la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final del agua, como vimos, es de 24,9 grados. Y la temperatura inicial también nos la da el ejercicio, que es de 23,4 grados. Coloco el igual, copio el signo menos y tengo que escribir entre los paréntesis el calor del aluminio. La masa del aluminio es de 12,1 gramos. Tengo que fijarme bien que la masa que estoy colocando esté en la misma unidad en la que viene expresada el calor específico. Si estuviera el calor específico escrito en kilogramos, tengo que escribir la masa en kilogramos. Entonces, tengo que escribir a continuación el calor específico del aluminio, que sería 0,900 joules partido gramo grado Celsius por la variación de temperatura que sufre el aluminio. Como dijimos que se encuentra esa temperatura al equilibrio, entonces la temperatura final del aluminio viene a ser igualmente 24,9 grados. Y la temperatura inicial me la da el ejercicio 81,7 grados. Al resolver esta ecuación, me dice que la masa del agua equivale a 98,6 gramos. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente:
Una muestra de 200 mililitros de ácido clorhídrico a 0,862 molar se mezcla con 200 mililitros de hidróxido de bario a 0,431 molar. Esto se hace en un calorímetro a presión constante que tiene una capacidad calorífica insignificante y que la temperatura inicial de ambas disoluciones, tanto de ácido clorhídrico y de hidróxido de bario, es la misma a 20,48 grados Celsius. Además nos dan el proceso, el cual sería que un mol de protones en solución acuosa reacciona con un mol de hidroxilo para producir un mol de agua líquida. Y que el calor de neutralización, ya que esta es una reacción de neutralización, es de menos 56,2 kJ por mol. Ese calor de neutralización, ya que nos encontramos a una presión constante, sería lo mismo que decir el cambio de entalpía, es decir, el delta H. Y además nos piden calcular la temperatura final de la disolución mezclada. Ya que nos encontramos en un calorímetro a presión constante, decimos que nos encontramos en un sistema aislado, es decir, no hay intercambio de calor a los alrededores. Por lo tanto, el calor del sistema es igual a 0. Además, sabemos que el calor del sistema en este caso sería igual al calor de la reacción más el calor de la solución mezclada final más el calor del propio calorímetro. El ejercicio nos dice que el calorímetro tiene una capacidad calorífica insignificante, por lo tanto el calor del calorímetro tiende a 0. Entonces, si yo sé que el calor del sistema es igual a 0, puedo decir que el calor de la solución mezclada es igual a menos el calor de la reacción. Entonces lo que tengo que hacer ahora es calcular ambos lados de la igualdad. Primero voy a calcular el calor de la solución. El calor de la solución viene dado por la masa de la solución, por el calor específico de la solución, por la variación de la temperatura que sufre esa solución. Ya que yo estoy mezclando 200 mililitros de ácido clorhídrico más 200 mililitros de hidróxido de bario, la solución mezclada va a tener un volumen que va a ser la suma de ambos volúmenes que yo mezclé. Por lo tanto, el volumen de la solución va a ser de 400 mililitros. Ya que al mezclarse ácido clorhídrico con hidróxido de bario se neutralizan y se forma agua, yo puedo asumir que la solución es prácticamente agua en su mayoría. Por lo tanto, ya que a mí me piden la masa de la solución, y asumiendo que la solución es agua, puedo transformar ese volumen de agua, es decir, ese volumen de solución, a masa de solución o a masa de agua, para lo cual voy a utilizar la densidad. Es decir, la densidad me indica que 1 mililitro de agua equivale a 1 gramo de agua. Se simplifican los mililitros y tengo que 400 mililitros de solución equivale a 400 gramos de solución. Entonces digo que el calor de solución es igual a 400 gramos por el calor específico de la solución. Como dije, puedo considerar que la solución es en su mayoría agua, por lo tanto el calor específico de la solución sería el calor específico del agua, que es 4,184 joules partido grado Celsius. Por la diferencia de temperatura. Bueno, la temperatura final no la sé, es la incógnita, y la temperatura inicial me da el ejercicio, el cual es 20,48 grados Celsius. Lo otro que tengo que tener en cuenta es que yo estoy mezclando un ácido fuerte, el cual al disociarse se disocia completamente en protones y en cloruros, y una base fuerte, la cual al disociarse se disocia en un mol de cationes bario y en 2 moles de iones hidroxilo. Por lo tanto, si yo estoy haciendo reaccionar una cierta molaridad de ácido clorhídrico, es decir, 0,862 molar, yo voy a tener la misma molaridad en ambos. Molar de protones y 0,862 molar de cloruros. Y si estoy haciendo reaccionar 0,431 molar de hidróxido de bario, voy a tener 0,431 molar de cationes bario y 0,862 molar de iones hidroxilo, ya que la relación es de 1 es a 2. Pero a mí solamente me interesa cuánta cantidad voy a colocar de protones y cuánta cantidad voy a colocar de esos iones hidroxilo, no me importa ni el bario ni los cloruros. Entonces, si yo mezclo esos protones con esos hidroxilos para formar el agua, ambos se encuentran a la misma concentración. Y además le estoy agregando el mismo volumen de cada uno.
Si tengo misma concentración, mismo volumen, significa que tengo la misma cantidad de moles, tanto de protones como de hidroxilo. Entonces aquí no existe reactivo limitante, ambos se van a consumir totalmente. Por lo tanto, da igual con cuál de los dos yo haga los cálculos. Lo que sí tengo que saber es cuánta cantidad de moles he utilizado, por ejemplo, de protones. Que, como estamos viendo, va a ser la misma cantidad de moles que estoy ocupando de hidroxilo. Entonces, yo digo que los protones se encuentren a 0,862 molar, significa que existen 0,862 moles en 1000 ml. Y me hago la pregunta, en 200 ml que yo agregué, ¿cuántos moles en realidad coloqué? Y al resolver esa regla de 3 obtengo que es 0,172 moles de protones o de hidroxilo, ya que se encuentra en la misma cantidad de moles, porque agregué de cada uno la misma concentración y el mismo volumen. Entonces, esta reacción, según lo que me indica el ejercicio, tiene un delta H o un calor de neutralización que es igual a menos 56,2 kilojoules por mol. Este calor de neutralización, al que yo le puse delta H porque estoy trabajando a presión constante, ocurre siempre y cuando yo haga reaccionar un mol de protones, ya que me lo indica la propia ecuación química. El problema es que yo no estoy haciendo reaccionar un mol de protones, sino estoy haciendo reaccionar 0,172 moles de protones. Por lo tanto, yo me tengo que hacer la pregunta, si cuando reacciona un mol de protones yo tengo un delta H o un calor de reacción de menos 56,2 kilojoules por mol, ¿cuál será el delta H si yo hago reaccionar 0,172 mol de protones? Y la respuesta a esto es que ese delta H o ese calor de reacción es igual a menos 9,67 kilojoules por mol, que es lo mismo que decir el calor de reacción. Entonces tengo ya calculado el calor de solución y el calor de reacción. Por lo tanto, simplemente me queda igualar. Recordamos que el calor de solución es igual a menos el calor de la reacción. Entonces yo digo que el calor de solución es igual a la masa que tengo de solución total por el calor específico, que en este caso viene a ser el calor específico del agua, ya que tengo en su mayor parte agua, por la temperatura final, que no la conozco, menos la temperatura inicial, que me la da el propio ejercicio. Esto es igual a menos el calor de la reacción que ya habíamos obtenido, es decir, menos 9,67. Aquí es importante darnos cuenta que el calor de reacción aparece en kilojoules y en el calor de solución aparece joules. Entonces me conviene transformar los kilojoules en joules. Si yo sé que un kilojoule equivale a 1000 joules, lo único que tengo que hacer para transformar estos kilojoules a joules sería multiplicar por 1000, que yo lo puedo escribir como 10 al cubo. Joules partido por mol. Entonces, cuando se resuelva esta ecuación, voy a tener una temperatura final, la cual es igual a 26,3 grados Celsius. Y esta vendría a ser la respuesta del ejercicio.